Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Te deseamos que estés súper bien. El día de hoy les voy a compartir un rico postre súper facilito con solo 3 ingredientes. Vamos a hacer unas deliciosas fresas con crema que la verdad van a quedar súper riquísimas. Así que no te pierdas este videito, te invito a que te quedes para que me acompañes y mires qué deliciosas van a quedar. Vamos a ver los ingredientes. Para preparar este delicioso postre es bien importante seleccionar las fresas que estén más dulcecitas para evitar que se sienta un poco ácido y que quede mucho más delicioso. Vas a necesitar una lata de leche condensada, vas a ocupar también crema pastelera, media crema y un poco de vainilla. Primeramente es muy importante lavar y desinfectar súper bien las fresas. Le vas a quitar la hojita verde en la parte de atrás. Lo que sí te recomiendo es que si en alguna de las fresas tú notas que ya está una que está súper madurita, no la vayas a agregar. Se miran súper jugositas y todo, pero estas fresitas que se miran así ya muy jugositas y muy blandas, la verdad es que ya tienen un sabor súper acidito, así que no te recomiendo que las vayas a agregar. Ya teniendo seleccionadas tus fresas, entonces lo que vas a hacer es que las vas a partir. Al momento de partirlas, tú las puedes partir como sea más de tu preferencia. Las puedes dejar a la mitad si las fresas están muy pequeñas, o las puedes partir en rodajas o en cuadros pequeños. Ya que tienes bien partiditas todas las fresas, entonces las vas a vaciar en un bowl, en un topper, en un recipiente donde tú las vayas a preparar, pero sobre todo que sea profundo para que queden bien jugositas, y así de esa manera puedes evitar a que se te vaya a derramar toda la cremita que vas a preparar. Después de ello le vas a agregar toda la lata de leche condensada, toda para que queden bien dulces y bien sabrosas. De esta manera no vas a necesitar añadir endulzantes extras, porque con el sabor que le vas a poner con esto van a quedar riquísimas. Después le vas a agregar la crema pastelera. Es bien importante que si vas a utilizar en esta presentación que viene en lata, te recomiendo muchísimo que lo batas antes de añadirlo, ya que si no va a salir hecho líquido y no va a espumar nada. Te recomiendo muchísimo que vayas agregando poco a poco dependiendo la cantidad que tú quieras agregar. Esto también le va a ayudar muchísimo para darle sabor, cremosidad, pero para ello es bien importante que al momento de seleccionar la crema pastelera te asegures que sea sabor a vainilla, ya que si la seleccionas natural, créeme que le va a faltar sabor, y lo más importante es que la leche condensada y la crema pastelera le den sabor delicioso. Como te había comentado, no nada más va a dar cremosidad, también le va a dar un sabor espectacular. Después de que hayas agregado todos los ingredientes, los vas a mezclar en movimientos envolventes para que las fresas no se vayan a desbaratar y no se vayan a dañar. Después de ello la vas a meter en refrigeración unas cuantas horas para que este postre quede bien fríito, y si tienes algún topping como un poco de almendra, te recomiendo mucho que se lo agregues, si no es opcional. Después de que hayan pasado unas cuantas horas y que ya esté bien fría la crema y sobre todo las fresas, entonces ya puedes empezar a servir en el recipiente que más te guste. Agrega toda la cantidad de fresas que tú quieras, le puedes poner toda la cremita que más se te antoje. En la parte de arriba la puedes decorar con un poco de whipped cream, que esto le va a dar una presentación bien deliciosa. Le espolvoreas un poco de almendras, nuez, galletas, lo que tengas a tu mano, y así es como te van a quedar. Mira qué deliciosas se miran, la verdad quedaron espectaculares. A mí me gusta muchísimo ponerle en la parte de alrededor unas fresitas cortadas para que se miren bien deliciosas y se mire más presentable, y la verdad es una delicia. Para decirles la verdad, quedaron buenísimas. Bueno, a nosotros personalmente nos encanta que las fresas estén así bien jugositas, que tenga bastante crema, y con eso que le agregamos sinceramente tiene muchísimo sabor. Yo sé que si las preparas en casa te van a encantar. No ocupan muchos ingredientes, solamente 3 ingredientes en específico para preparar lo que viene siendo la cremita, las fresas, y opcionalmente le puedes agregar algún topping que a ti te guste, ya sea nuez, ya sea galletas, ya sea almendra como el día de hoy. Le puedes agregar lo que tú quieras, yo sé que te van a encantar. Así que prepáralas en casa y nos cuentas qué tal te parecieron estas ricas fresas que les compartimos el día de hoy. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activa la campanita, eso es muy importante para que te llegue una notificación y no te pierdas ninguna de las recetitas que les estaremos compartiendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden dejar su like. Bye.